Uno de los mayores aportes de la inteligencia conceptual civilizatoria es la comprobación de la tesis en que todas las civilizaciones, el sabotaje de la matriz dual creadora de vida, vulnera la tercera fuerza de complementariedad, dando lugar al desequilibrio, al divisionismo y al ejercicio del poder. Según ontología andina de los pueblos originarios, la matriz creadora de vida es dual, padre-madre. La matriz dual en estado de equilibrio libera naturalmente una tercera fuerza que unifica al sujeto de vida con la fuente ilimitada de energía. Nuestros ancestros la llaman complementariedad. A esta poderosa fuerza también la llama la tercera incluida, procedencia de la cultura de la vida y del vivir bien. Una vez saboteada la matriz dual y vulnerada el equilibrio, los sujetos pierden la presencia directa en la fuente ilimitada de energía. Víctimas del sabotaje experimentan la presencia a través del sistema de poder que han vulnerado su patrón natural de complementariedad en dualidad. Pérdida de presencia directa en la fuente ilimitada de energía sigue su curso hasta el tiempo presente. ¿Por qué los saboteadores fabrican con mucho éxito el consentimiento de sus víctimas? Única beneficiaria del sabotaje es la élite saboteadora y sus operadores. La humanidad saboteada quedó sin el equilibrio, sin la tercera incluida y sin conexión con la energía ilimitada y apagada la energía comunal, la energía de nuestros pueblos. De esta manera, la matriz dual con la tercera fuerza vulnerada está siendo capitalizada por los saboteadores que administran el desequilibrio según sus conveniencias, producen relaciones de dominación y ejercen el poder. El más dañino de los sabotajes practicado en la tercera fuerza de complementariedad sigue siendo privatización de conocimiento y socialización de ignorancia. Los saboteadores secuestran los conocimientos en nombre de la protección de propiedad intelectual, sin considerar que dichos conocimientos se fabrican en las fundaciones privadas, con impuestos de todos, conocimientos capitalizados en grandes fortunas, en pocas manos, por operadores de la tristemente célebre diplomacia para el desarrollo, diplomacia para la producción de alimentos y innovaciones, diplomacia para el cambio climático, diplomacia sanitaria, diplomacia para la ciencia y tecnología, sin liberar jamás la protección de la propiedad intelectual ni para salvar vidas humanas en casos de desastre o epidemias. El más destructivo de los sabotajes practicado en la tercera fuerza de complementariedad sigue siendo la fabricación del consentimiento de las víctimas al daño que se les causa. Este saboteadora es propietaria de las más importantes agencias de seguridad en el mundo, agencias de información, redes de comunicación tradicional y redes sociales de comunicación abierta. Mediante redes de comunicación fabrican con mucho éxito el consentimiento de sus víctimas para que libre y espontáneamente renuncien a su libertad y asuman condición de víctimas. Autor de Arte de la Guerra, el célebre Sun Tzu habla de fabricación de consentimiento de las víctimas en términos del supremo arte de guerra que radica en someter mediante el engaño y sin el derrame de sangre. Sabiduría andina y la inteligencia conceptual
civilizatoria coinciden que el sabotaje exitoso de la fuerza de complementariedad en dualidad es la causa del desequilibrio, del divisionismo de las relaciones de dominación y el ejercicio del poder. Coinciden que la élite saboteadora capitaliza desequilibrios según sus conveniencias, crea relaciones de dominación, ostenta ejercicio de poder, privatiza los beneficios y socializa las pérdidas. Coinciden que la matriz dual de vida en estado de desequilibrio está siendo capitalizada en fortunas de pocas familias y pobreza de aproximadamente 8.000 millones de seres humanos en el mundo. Coinciden que el sabotaje exitoso se ha convertido en la razón de sobrevivencia de la élite saboteadora. Coinciden que la lógica del sabotaje exitoso es siempre la misma. Sigue sucesión causal, problema, reacción, solución. Estrategia de sabotaje exitoso obedecen dos premisas: divide et impera y vencerás, y avanza al ritmo del más lento. 10º Pachacuti, tiempo de transición en el camino del retorno al equilibrio. Cambios del 10º Pachacuti hacen ver las trabas y los bloqueos impuestos por el capitalismo a la mente de la humanidad. Hace ver que las vergonzosas conquistas de geopolítica de dominación no tienen responsables y no existe el derecho y tribunal para juzgarlas. Estas son algunas de las vergonzosas conquistas de la geopolítica de dominación, entendidas por la ley, el derecho y la justicia: depravación de las leyes naturales de la madre tierra, envenenamiento de suelos, de agua, del aire y de las semillas, división de la humanidad y del mundo, institucionalización del hambre, de la pobreza y de la desigualdad, injusticia politizada, corrupción, criminalidad, terrorismo, mafias, guerras. Últimos 3 años amplían la lista de conquistas de geopolítica de dominación y anexan gran crisis sanitaria de las pandemias, las guerras, los golpes de Estado, las crisis financieras, quiebre de empresas, el desempleo, crisis energética, crisis climática, totalitarismo mediático, que con mucho éxito fabrica el consentimiento de sus víctimas y libera grandes cantidades de energía de miedo, de terror, de egoísmo, de inseguridad, de odio, de violencia y obsesión y fanatismo. La élite saboteadora, sin dar la cara, ha conseguido que todos luchen contra todos. Para este fin, produce nuevas divisiones, nuevos desequilibrios y mantiene los preexistentes. Con innovaciones tecnológicas, agita los desequilibrios y polariza hasta los extremos la matriz dual, divida en todos los ámbitos. No restituye la tercera fuerza de complementariedad, porque entonces de su poder termina. Siendo fabricación de desequilibrios la razón de su sobrevivencia, con mucho éxito sabotea y confronta la vida y la muerte, el bien, el mal, el odio y el miedo, las izquierdas y las derechas, la salud y la enfermedad, privatiza las ganancias y socializa las pérdidas en los tiempos de paz y en los tiempos de guerra. Objetivo final de los saboteadores es confundir y postergar la irreversible misión humana de trascender la dualidad en desequilibrio, activar la tercera fuerza de complementariedad y conectar con la energía ilimitada de la fuente de vida. 10º Pachacuti no dará marcha atrás.
en exigir de las mujeres y de los hombres que han olvidado la vida en equilibrio, que pongan de su parte en la tarea de trascender la dualidad en desequilibrio. De los líderes políticos exigirá trascender la dualidad, liberar la tercera fuerza y compartir sus experiencias guiando el camino de regreso de sus pueblos al equilibrio. Transición de geopolítica de dominación hacia la geopolítica de equilibrio. Las batallas y los embates entre los saboteadores y la resistencia del periodo de transición de geopolítica de dominación hacia la geopolítica de equilibrio se están realizando en 3 escenarios. El informativo, donde se revela la verdad. El de la justicia, donde la injusticia se está destruyendo a sí misma. Y en el escenario político, donde la democracia, la mente de los políticos y la repolarización entre norte-sur sufrirán grandes trastornos. Primer escenario. Configura los embates entre la comunicación social, de libre pensamiento y de la libre expresión en democracia y el totalitarismo mediático y la infocracia de comunicación abierta en redes sociales. La gran tragedia sanitaria de los últimos 2 años ha hecho comprender que la razón es un hecho colectivo y la verdad es un acto comunicativo. Al haberse logrado en menos de un mes paralizar y aislar la humanidad del planeta, la energía del miedo, del terror y de aislamiento obligatorio ha despertado en la humanidad la comprensión que nadie es mejor que nadie, que en los tiempos de crisis nadie se salva solo. La necesidad de trascender el miedo que denigra al otro y aceptar que todos tienen el mismo derecho de ser atendidos se ha transformado en la razón de sobrevivencia para todos. La amenaza a la salud pública ha generado condiciones de un encuentro complementario y amistoso entre la medicina tradicional y la medicina académica. La humanidad ha comprendido que no existe la única y la mejor solución, que toda solución es una alternativa. El 10º Pachacuti es un tiempo muy privilegiado, porque la verdad es accesible para todos y todos pueden sacar sus propias conclusiones. A los pueblos que conocen la verdad y saben lo que quieren, es muy difícil engañar y manipular. El tránsito de cambio del 10º Pachacuti está deteniendo las turbinas del viejo sistema de la geopolítica de dominación y está liberando la información clasificada, mantenida por la élite en secreto. Al mismo tiempo vemos el libre tráfico de la información falsa como herramienta eficaz para manipular y confundir la verdad liberada. Mientras se va revelando un horizonte civilizatorio y se libera la conciencia de la tercera fuerza de complementariedad, los saboteadores intentan la recolonización global 2.0 y la tiranía sobre la mente de la gente a través de las redes sociales en el camino
de retorno al equilibrio. El pensamiento de Etienne de la Boite, de la obra, entre comillas, Discurso sobre la servidumbre voluntaria, donde advierte que, entre comillas, la clave de nuestra libertad o sometimiento está en el consentimiento. La élite saboteadora lo sabe y fabrica el consentimiento de sus víctimas, detrás de la retórica de la defensa de los valores universales. Valiéndose del totalitarismo de mediocracia, infocracia y telecracia, masifica los sentimientos de culpabilidad y del miedo, luchas entre odios y fanatismos, luchas entre género y depravación sexual, confronta a los hambrientos, las naciones, las razas, las religiones. Es tiempo de comprender y despertar conciencia que la tiranía ejercida inconscientemente sobre la mente de la gente es la única tiranía real, porque no se puede combatir contra ella, salvo cuando se comprenda y se le niegue el consentimiento. A partir de la mitad del año 2023, las fuerzas saboteadoras irán perdiendo progresivamente su intensidad. Parte de la humanidad que trasciende la dualidad estará nivelando el desequilibrio con el equilibrio liberado de la tercera fuerza de complementariedad. Segundo escenario de batalla de la etapa de transición hacia el equilibrio configuran los embates de reformas en el sistema de justicia. Un ser humano enajenado de sus raíces y de su comunidad está confundido y expulsado cada vez más lejos de las leyes de la naturaleza. Destinado a mover su libertad en división y desequilibrio, ha olvidado la vida en equilibrio que unifica a todos y al todo. Según la sabiduría de los pueblos originarios, la vida es anterior a todo derecho, y es el fundamento del derecho mismo. El derecho lo comprendemos como la garantía del no sabotaje y la garantía de no vulneración de la matriz dual de vida y de la tercera fuerza incluida de complementariedad, procedencia, de equilibrio y armonía. El fundamento de la justicia comprendemos como la garantía de alcanzar a todos y a todo, con lo que se desprende de la abundancia vital. Al comprender que la vida es el fundamento de todo derecho, estamos señalando que los derechos no se los otorga, sino que estos emergen cuando la tercera fuerza de complementariedad en la dualidad ha sido vulnerada y dañada. Las leyes, el derecho y la justicia de la cultura de la muerte no son la garantía de reparar, restituir la tercera fuerza de complementariedad en el sello dual de vida. Son la garantía de sumar, restar, restas de más sabotaje, del castigo y vigilancia producidos por el sistema de justicia. En el momento culminante de la crisis civilizatoria, es el deber de los líderes políticos impulsar las reformas en materia de derecho, de la ley y de la justicia. Reconocer a todos y a todo como sujetos creadores de vida y establecer el universo de derechos que contienen la vida misma. Según la cosmovisión de los pueblos originarios,
los derechos no provienen de adjudicación de doctrinas y leyes que producen los estados, sino se fundan en las leyes naturales de la vida misma. Comprendemos que los derechos de todo ser vivo son anteriores a todo derecho creado por los estados y que la vida es el fundamento del derecho mismo. Desde nuestra cosmovisión, comprendida como cultura de la vida, la libertad no es anterior a la vida y la propiedad no determina la libertad. Egocentrismo y antropocentrismo durante siglos ha ido formando individuos enajenados de toda colectividad y toda relación. Ha formado propietarios de la vida con actitud dominante, sin darse cuenta que en toda relación de dominación nadie es libre, ni el dominador ni el dominado. Por eso, no somos propietarios de la vida, pertenecemos a la vida, nos debemos a la vida, criamos la vida y la vida nos cría. Esta relación criadora nos hace libres de toda dominación. Para nuestros pueblos, la libertad no está determinada por la propiedad privada y su garante el Estado, porque no nos consideramos dueños de los productos, de la generosidad de la vida. A la madre tierra no la vemos como mercancía, porque es sagrada y es inquebrantable. No somos propietarios de la madre tierra porque pertenecemos a ella, nos debemos a ella, la criamos a ella como ella nos cría. Los derechos humanos, por lo tanto, no pueden partir del individuo, separado de su relación vital con la madre tierra, sino en correspondencia y complementariedad con ella. Por eso hablamos de un necesario reencuentro con la madre tierra, porque así como la vida de las hijas y los hijos depende de la vida de la madre, el derecho de la madre antecede al derecho de sus hijos. Desde Bolivia estamos trabajando para que el sagrado lago Titicaca sea declarado sujeto vivo de derechos con la consecuente responsabilidad política y social. Tercer escenario de batalla del tiempo de transición hacia el equilibrio en el mundo se está dando en el escenario político. En medio de la crisis de la geopolítica de dominación del mundo, desde los centros de poder del occidente, la élite saboteadora va produciendo las innovaciones tecnológicas y avanza en la repolarización de las fuerzas del mundo entre el norte global 2.0 y el sur global 2.0. El proceso de repolarización norte-sur a través de la revolución tecnológica pone en marcha los estándares de sostenibilidad del orden global 2.0 y las bases del ejercicio del poder de la élite saboteadora para los siguientes 676 años. Al mismo tiempo, se hace visible en todo el mundo la gran limpieza de las cuatro fuerzas de la naturaleza, de la tierra, del aire, del agua y del fuego. Los operadores de la élite saboteadora utilizan las tormentas de la gran limpieza de la naturaleza como argumentos para implementar agendas y planes que no están apegados a la realidad del cambio climático, no están reparando los daños y no modifican la desintegración de la ciclicidad de las cuatro fuerzas de la naturaleza.
Se oculta ante la humanidad los catastróficos resultados del intervencionismo de los programas como el HARP, de la despiadada política extractivista, del culto a la muerte, del divisionismo y del culto al dinero. La insensibilidad que el sistema ha conseguido en la especie humana y entre la humanidad y la naturaleza está siendo conducida hacia una separación total del ser humano de la naturaleza por los operadores de la tecnopolítica del orden global 2.0. Yuval Noah Harari, intelectual al servicio del orden global 2.0, autor de la teoría que es posible hackear al cuerpo humano y a la naturaleza, en su obra Homo Deus del año 2016, plantea la supremacía de la inteligencia artificial y de la vida artificial sobre la conciencia y la vida natural. Harari sostiene que para conservar el poder y su modo seguro de ejecución, todas las estructuras políticas, las organizaciones sociales, la humanidad y la naturaleza deben ser vistas como sistema de procesamiento de datos. Harari afirma que el dataísmo percibe el universo entero como el flujo de datos y que el valor de cualquier fenómeno vivo o entidad viva está determinado por su contribución al procesamiento de datos. El dataísmo pretende resucitar peligrosas agendas de amenaza a las soberanías nacionales, a la seguridad y libertad individual y colectiva. Pretende crear una dictadura digital que amenaza la definición misma de la naturaleza y de la condición del ser humano y de la vida. Y de la condición, la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, la vida artificial y la tecnopolítica ofrecen a la humanidad el ideal de no tener nada y ser feliz. Según lo declarado por Klaus Schwab ante la prensa internacional, en el contexto donde la tecnopolítica de dominación 2.0 pretende hacer un mundo seguro para el ejercicio del poder de los saboteadores del orden global. Los pueblos originarios del mundo posesionan la geopolítica de retorno al equilibrio para vivir bien de la humanidad y del planeta, del Tagpacha. En el camino de retorno al equilibrio, que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengamos todo y que a nadie le falte nada. Estándares de sostenibilidad de la orden global 2.0 que sabotean el sello de complementariedad en dualidad en las manifestaciones de vida serán progresivamente desactivadas de su fuente de energía. Los saboteadores desconocen que el 1% del total de la humanidad, del planeta, al liberar la tercera fuerza de complementariedad, desestabiliza la hegemonía de la geopolítica de dominación. Los saboteadores pueden sabotear y confundir el camino de retorno al equilibrio, pero no pueden detenerlo ni eliminarlo, porque somos de Huiñay Marca, pueblo eterno. Jayaya, hermanos y hermanas. Jayaya los pueblos del mundo. Jayaya el equilibrio del mundo. Muchas gracias.